Bueno, estamos de regreso y yo dejaba planteado, Roduval, vaya, si ya no van a existir las administradoras de fondos de pensiones, lo que ustedes están planteando en el anteproyecto de ley es que se cree el Instituto Nacional Autónomo de Previsión y Seguridad Social. Ajá, vaya, y la gente se preguntará, vaya, está bueno, perfecto, vaya, las AFP son el diablo, vaya, y vamos ahora a tener pensiones dignas, vamos a tener ahora sí un mejor trato de parte de este instituto. ¿Qué va a garantizar eso? Bueno, en este país nada garantiza nada, pero nosotros hemos hecho la propuesta bajo el interés siguiente. Primero, en la historia de este país jamás los dueños del dinero de las pensiones han estado representados, nunca han podido tomar decisiones ni han sabido cómo se utiliza su dinero. Esta es la muestra, las AFP no tienen a nadie que pueda saber cómo se manejan los fondos de pensiones. Con la creación del Instituto Nacional Autónomo de Previsión y Seguridad Social, resolvemos lo siguiente. Primero, algunos dicen nacionalicemos las pensiones, y cuando dicen nacionalicemos las pensiones, parece que nos remiten directamente a que sea el gobierno el que administre nuestras pensiones. Pero ¿y qué no hemos dicho que los gobiernos son los que han estado metiendo la mano, no nos deben 26.000 millones de dólares que han estado metiendo la mano? Cada vez que necesitaban algo, la caja chica era el fondo previsional. Agarran la plata y resuelven el problema que han tenido. Así han sido todos los gobiernos. Entonces, si nosotros le entregamos el fondo de pensiones al gobierno, al que sea, ya sea este o el que venga, si nosotros le entregamos nuestro fondo previsional, nadie nos garantiza de que ese gobierno va a respetar nuestro dinero previsional. Entonces nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos la creación de un instituto autónomo. Entonces estamos hablando de la creación de una junta directiva, ¿verdad? Y miren cómo nosotros la planteamos. Normalmente es una junta directiva tripartita, o sea que tiene los tres entes que según la OIT forman el tripartismo. ¿Quiénes son? El gobierno, la empresa privada y los trabajadores. Ahora nosotros rompemos con el tripartismo a partir de lo siguiente. Nosotros planteamos que deben de haber 6 miembros del gobierno en ese consejo directivo. Uno por el Ministerio de Hacienda, uno por la Superintendencia del Sistema de Pensiones, uno por el Banco Central de Reserva, uno por el Ministerio de Economía, y así vamos señalando quiénes son los que tienen que participar en esto. Entonces estamos hablando de 6 miembros del gobierno. De la empresa privada nosotros proponemos que sean 2. ¿Por qué? Porque lo que tenemos claro es que los de la empresa privada lo único que tienen que verificar es que nadie vaya a estar robando el dinero, ni que vayan a estar haciendo un negocio que no sea el negocio previsional. Entonces no tienen por qué estar una gran cantidad de gente, con 2 personas, ¿verdad? Técnicos de la NET, porque son ellos los que siempre nombran a la gente, bueno, tendrían la responsabilidad de verificación de todo lo que ahí esté sucediendo. Y por el caso de los trabajadores, o sea, los dueños del dinero, nosotros deben de ser 15. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, la tripartita está formada por 3 del gobierno, 3 de la empresa privada y 3 de los trabajadores. Lo normal históricamente ha sido, y no estoy diciendo que ahí sea así, tienen que demostrar que no es así, pero lo normal siempre ha sido que el gobierno y la empresa privada se juntan, entonces ahí son 6 votos versus 3 de los trabajadores, perdemos siempre. Entonces hoy nosotros debemos de garantizar que 6 del gobierno, que garanticen los controles, Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, Banco Central de Reserva, Ministerio de Economía, no recuerdo cuáles son las otras, pero son 6 instituciones, Corte de Cuentas. Entonces, que garanticen los controles de que no van a llegar los trabajadores, porque no vamos a hacer la cosa al revés. Hoy ya no huevean los de la empresa privada, sino que vamos a robar nosotros los trabajadores. No se trata de eso. Y no debemos de permitir eso. Debemos de asegurar los suficientes controles necesarios para evitar que eso pase. Entonces, 6 del gobierno, 2 de la empresa privada y 15 de los trabajadores. Si se junta el gobierno con la empresa privada, lograrían hacer 8 votos.
y nosotros mantendríamos 15. Quiere decir que la garantía es que nosotros garanticemos que el fondo previsional no va a ser utilizado más que solamente para asegurarle al trabajador y trabajadora que se va a pensionar una pensión justa. En cuanto a que si va a ser una pensión digna, he planteado hoy y sigo planteando que también este es un tema que tenemos que resolver con el salario mínimo, porque vamos detrás de eso. O sea, estamos planteando de que el Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde hay 3 representantes, entre comillas, de los trabajadores que no sabemos ni quiénes son, porque no son de nuestras organizaciones, no los conocemos y además no sabemos si tienen interés en representar dignamente a los trabajadores de la empresa privada, también debemos de hacer una propuesta para que mínimamente el salario mínimo llegue a los $500. Aunque ya sé yo que con esto la ANET va a empezar a llorar y a asustar con el petate del muerto, pero también tenemos una respuesta para eso. Entonces, ya con esa composición, nosotros estaríamos garantizando, primero, que el gobierno no venga a hacer uso del dinero previsional como caja chica para resolver problemas. Segundo, que la empresa privada no haga del dinero previsional un negocio. Y tercero, que nosotros los trabajadores tengamos una representación en la cual debemos de cuidarla porque también no estamos garantizando que 15 trabajadores honestos van a llegar ahí. Eso debe de ser una garantía de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales y del mismo pueblo. Además, no solo estamos poniendo el consejo directivo, también deben de haber controles, una junta de vigilancia en donde también estén los trabajadores, en donde también esté el gobierno, donde también esté la empresa privada, ¿verdad? Y hay otro mecanismo. Bueno, entonces tú estás dando un poco honesto tu comentario, sincero tu intervención, en el sentido de que no, el tema de recibir mejores pensiones, hablando económicamente hablando, debo decir, no pasa solo por construir el instituto. No, claro, pasa porque ejerzamos los controles como ciudadanía, es que ya es hora que el pueblo se haga cargo. Pero ¿no te parece es una contradicción en el sentido que ustedes están pidiendo derogación de la administradora de fondos de pensiones, y ahí llego a la almendra del asunto, que no son culpables los administradores de pensiones de las pocas pensiones que reciben los trabajadores? Yo digo que sí. Yo estoy totalmente en contra de ese planteamiento. Pero en base técnica, ¿a qué atribuís eso? No, es que no me vengas a decir sobre base técnica. No, hombre. ¿Y cuándo ha sido técnico las sinvergüenzas que hacen en la Asamblea Legislativa? O decime, ¿es técnico lo que están haciendo en este momento? Yo estoy refiriéndome a lo siguiente. Es que nos quieren embobar, y con el respeto tuyo, Josué, nos quieren embobar con números. Es más, en la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa para ver el tema de pensiones, querían que nosotros le dijéramos cuál es la tasa de reemplazo, y una gran cantidad de números, primero para embobar al pueblo, que el pueblo no entienda, porque te digo que yo me he echado un año estudiando este tema y todavía me cuesta algunas cosas entenderlas, y ahora el pueblo salvadoreño, el populus, la raza, que se levanta tempranito a encaramarse en un bus, ir colgado en el bus para llegar a su lugar de trabajo y regresa anoche después de la gran explotación que le hacen en su trabajo, ¿qué va a tener tiempo? Va a querer estar escuchando a un baboso que le está hablando de un montón de números que ni siquiera entienden. Yo por eso les hablo claro como debe de ser. Entonces, no es cierto de que las administradoras de fondos de pensiones no tengan culpa, claro que tienen culpa. O sea, estar financiando campañas políticas para que les aseguren su status quo no es culpa de ellos. Llevar al hombre del maletín negro a la Asamblea Legislativa para comprar voluntades, no, de ahí sale, pues de nuestro dinero, el fondo previsional sale para comprar voluntades, no es culpa de ellos. Tienen comprada la voluntad de los políticos, y los políticos que se dejan comprar fácilmente, o sea, no cuesta comprarlos teniendo el gran montón de dinero. Entonces, Josué, por eso yo estoy diciendo que esta no es una discusión técnica, esta es una discusión política sobre la base de las realidades. Me van a decir, pues vamos a demandar al licenciado Rockwell porque él está diciendo que nosotros financiamos campañas. Vaya pues, vayan a demandarme. Ahí tenemos un montón de información, de quiénes son los accionistas de las 2 AFP y aparecen como financistas de campañas. Entonces, tenemos bases. Vámonos a los tribunales, por favor, lo más pronto posible para demostrarle al pueblo que no estamos mintiendo. Además, sería un alto honor que
que un dirigente sindical pudiera ser demandado por quien, o ya sea por los diputados, o ya sea por los administradores de los fondos de pensiones, para poder demostrar lo que hemos venido diciendo y lo que el pueblo ya sabe, pero que como no tenemos la información precisa, no se puede divulgar. Nosotros la tenemos. Entonces estamos a la espera de que cualquiera quiera actuar. Ahora, solo me permitís, no sé si hay chance, me permití explicar en qué consiste la propuesta, porque solo hemos planteado quién la va a administrar, pero creo que es importante que el pueblo sepa en qué consiste la propuesta, que esto es una cosa larga, no sé si vamos a... vamos a la pausa y le entramos a regresar porque también tenemos que abrir el teléfono, ya regresamos. Ok.